De entre todas las cosas que te imagines que puedes hacer para que tu inversión sea exitosa, la más importante, la que quizás define por ahí del 80 o 90% del éxito de tu inversión, es cómo vas a conformar tu portafolio. Esencialmente, qué porcentajes de tu portafolio debes de destinar a qué tipo de inversión. Entonces, en este video te voy a contar cómo es que puedes definir cómo tú deberías de distribuir tu inversión siguiendo tres claves principales alrededor de el riesgo que debes soportar, el riesgo que deseas soportar y el riesgo que necesitas soportar. Entonces, definir cómo se va a conformar tu portafolio de inversión es lo más importante que tienes que hacer para que tu portafolio sea exitoso. Que es un juego de balancear el riesgo que estás tomando. Porque si tomas demasiado riesgo, más riesgo del que puedes soportar, eso podría orillarte a vender tus inversiones en momentos de alta volatilidad, grandes cambios, que normalmente significará vender anticipadamente, tener pérdidas y eventualmente no alcanzar tus objetivos de inversión. Pero también, por el otro lado, si tomas muy poco riesgo, significa que tus inversiones están creciendo muy lento y que entonces vas a terminar no alcanzando tus objetivos de inversión. Pero alcanzar este balance no tiene que ser tan complicado. De hecho, podrías enfocarte solamente en dos tipos de inversión. La renta fija, como lo que encuentras en Sofipos o CETES o bonos, que ya tienen una renta definida, por eso renta fija, que vas a recibir al final del plazo o de forma continua o cada 6 meses, por ejemplo, pero que desde el principio sabes cómo va a crecer. Esta renta fija, precisamente porque ya sabes cuánto va a crecer, tiende a ser la más segura. Claro, hay de renta fija a renta fija, pero nos enfocaremos en precisamente estas inversiones más gubernamentales, como los CETES o los bonos, y quizás bancarios, como lo que encontramos en los pagarés, o quizás incluso las SOFIPOS. Por el otro lado, considerarías a la renta variable, que es lo que encontrarías al invertir en acciones o ETFs de acciones, en donde no sabes anticipadamente cuánto tu dinero va a crecer, porque todos los días el valor de tu inversión va a ser diferente, entonces no sabes de forma anticipada cuánto tendrás en un año, 5 años, 10 años o el plazo al que tú estés invirtiendo. Como te imaginarás, esto significa que la renta variable es más riesgosa, pero también tiene un mayor potencial de crecimiento. Todo esto quizás ya lo sabes, pero vamos a hablar ahora de cómo es que tú puedes definir qué porcentaje deberías destinar a cada uno de estos tipos de inversión. Y para hacerlo te decía en la introducción que vamos a enfocarnos en tres claves. Número uno, ¿qué tanto riesgo puedes soportar técnicamente según tus experiencias, según el tiempo que tienes para hacer la inversión y según el tipo de inversionista que seas? Pero también tendremos que rebalancear según qué tanto riesgo quieres soportar, porque una cosa es que técnicamente puedas soportar mucho riesgo, otra muy diferente es qué tanto riesgo realmente quieres soportar. Pero también, finalmente, qué tanto riesgo necesitas soportar según los objetivos de inversión que tengas. Para entender qué tanto riesgo puedes soportar, esta primera parte de definir la estructura de tu portafolio, debemos encontrar tu perfil de inversión o tu perfil de riesgo, que precisamente es un poco la parte técnica, entender un poco de cómo reaccionarías a ciertas situaciones, tus objetivos y cosas similares. Para eso tenemos estas 10 preguntas de aquí. Todas son solamente de sí o no. Puedes pausar el video en este momento para contestarlas. Lo importante va a ser que cuentes cuántas veces contestas que sí. Notarás que estas preguntas se centran precisamente alrededor de esta primera clave. ¿Qué tanto riesgo puedes soportar? Porque va a hablar de que si puedes mantener tus inversiones sin tocarlas por 7 años o más, que es el largo plazo, o te va a preguntar si tus ingresos son estables, o te va a preguntar sobre cómo crees que reaccionarías ante ciertos escenarios hipotéticos de crecimiento o de caídas en el valor de tus inversiones. Pero una vez que tengas las respuestas a estas 10 preguntas, recordando cuántas veces contestaste que sí en total, podrás clasificarte en una de 5 cubetas o uno de 5 perfiles de riesgo. Si tú contestaste que sí solamente a una o dos preguntas, tu perfil es conservador y tú deberías de invertir 90% de tu portafolio en la renta fija que mencionaba y solamente 10% en la renta variable.
Recordando que para renta fija nos enfocaremos sobre todo en renta fija gubernamental, quizás bancaria, quizás SOFIPOS, pero en donde ya están definiendo qué porcentaje te van a pagar. Definitivamente aquí no considerarías préstamos personales, por ejemplo, que ya hay algunas plataformas de préstamo colectivo que técnicamente es renta fija porque te están diciendo que te van a pagar 30%, 20%, cosas por el estilo, pero ese riesgo ya es demasiado alto. Ya no es renta variable bancaria gubernamental. Le estás prestando dinero a Juanito Pérez y Juanito Pérez quizás no sea tan de fiar. Definitivamente tampoco a una de estas estafas que te dicen que te pagan 40% mensual. Entonces, renta fija solamente gubernamental, lo que te puede ofrecer un banco, lo que te puede ofrecer una SOFIPO y nada más. Renta variable, ya decía, acciones, ETFs, de preferencia diversificando tu inversión a través de fondos como VT o VOO que juntan una gran cantidad de acciones en un solo ETF, pero de ellos he hablado muchísimo más a detalle en otro video que te dejo ahí abajo en la descripción. Si tú contestaste que sí 3 o 4 veces, tu perfil de riesgo es moderadamente conservador, lo que quiere decir que tú podrías dividir tu portafolio 60% en renta fija y 40% en renta variable. Es un brinco significativo del 90-10 del perfil más conservador, pero aún enfocando la mayoría de tu portafolio en la parte segura, la renta fija. Si tú contestaste que sí a 5 o 6 preguntas, tu perfil de riesgo es balanceado. Te encuentras exactamente a la mitad entre el perfil más conservador y el perfil más agresivo. Y tú podrías conformar tu portafolio con 40% de renta fija y 60% de renta variable. Ahora, si tú contestaste que sí a 7 u 8 preguntas, tú caes en el perfil moderadamente agresivo. Y en este perfil ya puedes destinar 80% a renta variable y solamente 20% a renta fija. Y finalmente, si tú contestaste que sí a 9 o 10 preguntas, tu perfil es agresivo y podrías destinar 85% a renta variable, 15% a renta fija. Todo esto, por cierto, si en algún momento quieres volver a recalcular tu perfil, no tienes que regresar necesariamente a este video y ver cada una de las preguntas y contestarlas. Puedes ir a este cuestionario, que son las mismas preguntas que te voy a dejar ahí abajo en la descripción y donde tú recibirás por correo ese perfil para que lo tengas ahí guardadito, para que siempre sepas qué perfil obtuviste. Lo que sí es bien importante es que hasta este momento solamente estamos en el primer tercio de definir tu estructura de tu portafolio, porque hablábamos de que había 3 claves. La primera, qué tanto riesgo puedes soportar. Pero tenemos que brincar ahora a la segunda, qué tanto riesgo quieres soportar, que también es bastante importante. Por ejemplo, técnicamente alguien que tiene 30 años puede soportar más riesgo que alguien que tiene 40, porque por la edad tiene más tiempo para que su inversión se recupere en caso de que experimente caídas. Quizás sus responsabilidades tienden a ser menores porque quizás aún no tiene familia o no tiene una hipoteca o cosas por el estilo. Normalmente entonces técnicamente alguien más joven puede soportar más riesgo. Pero otra cosa muy diferente es cuánto riesgo quiere soportar. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que, de forma más personal, decidir si este perfil de riesgo que encontramos es adecuado para nosotros. Y lo que suelo recomendar es que si te salió el perfil moderadamente conservador o conservador, que ahí te quedes, porque contestaste que sí solamente a 1, 2, 3 o máximo 4 preguntas y quizás en realidad tu objetivo de inversión es de muy corto plazo y por eso no puedes o no debes de tomar demasiado riesgo. En ese caso, simplemente enfócate en ahorrar en CETES, en bonos, si tu ahorro es de un poco más de mediano o largo plazo, o SOFIPO si quieres un poco más de rendimiento. Si tu perfil es balanceado, moderadamente agresivo o agresivo, y te preocupa que quizás eso sea un poco más de riesgo del que realmente quieres soportar, lo que puedes hacer es simplemente tomar este perfil de riesgo, esta distribución que te mencioné, como el objetivo a tener en mente. Pero empezar no con ese objetivo desde el principio, sino con un 50-50. 50% renta variable, 50% renta fija. Y poco a poco, quizás cada 3, cada 6 meses, evaluar cómo te has sentido durante ese tiempo con tu inversión. Si efectivamente te has dado cuenta de que has ciertamente experimentado las subidas y las bajadas sin que pierdas el ánimo, sin que quieras vender todo,
es una muy buena señal de que efectivamente puedes soportar un poco más de riesgo que el 50-50. Puedes entonces subir un poco el riesgo quizás ahora a 60-40. Y así poco a poco durante el siguiente año, siguientes 2 o 3 años, tomando en cuenta sobre todo que para este tipo de inversiones que estás tomando más riesgo, definitivamente estarás contemplando el largo plazo. 7 años como mínimo, pero quizás muchísimos más, como 10, 20, 40 si es para tu retiro incluso. Entonces, en esos escenarios, 1 o 2 años de estar subiendo poco a poco el riesgo no serán un plazo de tiempo tan largo. Pero, ojo, te decía al principio, es muy importante que no te mantengas en ese 50-50, al menos que de plano te des cuenta que no quieres tomar más riesgo. Porque te decía, están las dos sopas, no quieres ni tanto riesgo que terminas vendiendo todo en cuanto cae un poquito el mercado, ni tan poquito riesgo que tu inversión no crece lo suficiente. ¿Quieres encontrar ese balance? Precisamente lo puedes encontrar empezando 50-50 e ir subiendo el riesgo poco a poco si es que lo puedes soportar. De nuevo, tomando en cuenta ese perfil de riesgo que encontraste y que quizás esa distribución sea el objetivo. Si por ejemplo tu perfil de riesgo dice que deberías de invertir 80-20, pues empieza con 50-50 y construye poco a poco hacia ese 80-20. Claro, adicionalmente tienes que contemplar la tercera clave que te he estado mencionando, qué tanto riesgo necesitas soportar. Porque imagínate que tú tienes 55 años. Técnicamente ya no puedes soportar mucho riesgo, porque quizás ya tienes muchas responsabilidades, que la familia, que la hipoteca, que el trabajo y muchas otras variables que hacen que puedas soportar menos riesgo que alguien de 25 o de 30 años. ¿Qué tal si además tampoco quieres tomar mucho riesgo? Por X o Y razón, tú preferirías mantenerte con una inversión quizás 50-50 o 60-40 para experimentar movimientos no tan bruscos en el valor de tu inversión. Pero ¿qué pasa si a tus 55 tu ahorro para el retiro casi ni existe? Y ya solamente tienes 10 años para cumplir 65, que es la edad a la que planeas retirarte. Entonces, necesitas que tu inversión crezca de forma más acelerada de lo que tu perfil o tu deseo de riesgo podrían indicar. En ese caso, esa necesidad de riesgo adicional tendría que incrementar un poco el riesgo que estás tomando. No estoy diciendo que de pronto, solo porque lo necesitas, tienes que invertir 100% en renta variable. Definitivamente no. Podría ocurrir precisamente lo que te vengo diciendo, de que es demasiado riesgo y terminas vendiendo, y peor aún para tu objetivo. Pero sí significa que si por tu perfil y por tu deseo de riesgo estás en 60 renta variable, 40 renta fija, pues que por esa gran necesidad de crecimiento incrementes quizás a 65-35 o incluso 70-30. De nuevo, quizás haciéndolo poco a poco de 5% en 5% cada 3 meses, pero definitivamente tomarlo en cuenta. Ahora, a pesar de que ya hablamos de estas tres claves, hay algo bien importante que también debes de considerar si estamos hablando de tu retiro, y esa es tu Afore. Porque hasta este momento tú podrías estar ocupando estos porcentajes según la inversión que tú haces. Lo que tú destinas directamente de tu dinero a tu cuenta de banco, a tu cuenta de CETES, a tu cuenta de casa de bolsa o quizás incluso a tu PPR, ignorando todo este tiempo tu Afore. Pero tu Afore también es parte de tu portafolio, también es parte de tu ahorro para el retiro. Y cómo está conformada tu Afore también debería tener un impacto en tu portafolio total. Para eso, lo primero que podrías hacer es ir a mi blog, a eduardorosas.mx/mejores-afores, donde no solamente explico cómo elegir la mejor Afore para tu generación, pero hasta abajo vas a encontrar esta gráfica de cómo invierten las Afores. Vas a elegir primero tu generación. Por ejemplo, yo soy de la generación 90-94 y luego vas a elegir tu Afore. Por ejemplo, digamos que tu Afore es Profuturo. La puedes elegir aquí para ver cómo está invirtiendo. Está dividido en varios segmentos, pero básicamente necesitas saber cuánto está invirtiendo en deuda gubernamental, que precisamente sería la renta fija. En este caso, 62% está invertido en renta fija. Todo lo demás se divide en otros pequeños porcentajes, en diferentes tipos de inversión. Todo lo demás podrías englobarlo en renta variable. Entonces, en este caso,
dirías que 62% de tu Afore está en renta fija y 38% está en renta variable. Lo siguiente que tienes que hacer es ir al estado de cuenta más reciente de tu Afore para ver cuánto tienes invertido. Si por ejemplo tienes 100,000 pesos en tu Afore, pues ya sabrás que por ahí de 62,000 están en renta fija y por ahí de 38,000 están en renta variable. Tienes que considerar estos valores al momento de decidir cómo vas a invertir tu dinero en tu casa de bolsa o en CETES o en tu PPR. Ahora bien, podrías hacer por supuesto las matemáticas todos los meses contemplando este dinero que tienes en las Afores para saber cómo es que debes hacer la distribución, pero también he creado esta plantilla que te puede hacer las cosas bastante fáciles. Lo único que tienes que hacer es venir aquí al nuevo dashboard. Están las instrucciones si es que las quieres leer para saber exactamente cómo funciona, pero básicamente es escribir aquí tu plan de inversión. Que digamos que tu perfil es moderadamente agresivo, tú debes de invertir 80% en renta variable y 20% en renta fija. Además, en la pestaña de inversiones tendrías que listar las inversiones que haces a través de tu casa de bolsa, como por ejemplo VOO o VT, que en ese caso la plantilla va a recuperar la información de internet de su nombre y de cuánto vale actualmente y todo eso. Pero también podrías escribir manualmente lo que, por ejemplo, tienes en CETES Directo, que por ejemplo tienes CETES a 2 años, eso es renta fija. Tienes 50,000 pesos, aquí tendrías que escribirle manualmente en lugar de que se recupere de internet, como en el caso de los ETFs. Y bien importante, tendrás que escribir cuánto tienes de renta variable en tu Afore y de renta fija, esto también manualmente. Le asignas la sección de tu portafolio correspondiente y le escribes. Por ejemplo, veíamos que 62% de Profuturo está en renta fija. Si tú tienes 100,000, pues aquí le escribes 62,000 pesos de renta fija y 38,000 de renta variable. Donde la plantilla hace su magia es que de regreso en el nuevo dashboard no solamente ya puedes ver cómo es la distribución actual de tu inversión en comparación con tu objetivo, sino que además le puedes escribir cuánto vas a invertir este mes, digamos que 3,000 pesos. Y contemplando esta distribución actual en comparación con el objetivo, te dice, pues inviértelo de esta forma para que el nuevo porcentaje te acerque un poco más a tu objetivo. Como en este ejemplo, que porque la Afore invierte de una forma demasiado conservadora, esta persona hipotética está invirtiendo más en renta fija de lo que debería. Tiene casi 40% cuando debería tener solo 20%. Por eso la plantilla calcula que sabes que el 100% de lo que vas a invertir este mes destínalo a renta variable porque deberías de tener casi 20% más ahí, porque ahorita solo tienes 61.5%. Y dice, en cuanto inviertas estos 3,000, bueno, al menos a 61.9% habrá subido este porcentaje. Esta plantilla también te la voy a dejar ahí abajo en la descripción, claro. Podrías hacer también tú los cálculos o tu propia plantilla, pero bien importante, considera ese dinero que tienes en tu Afore y la forma en que tu Afore está invirtiendo ese dinero, al menos cuando se trata de tu portafolio de inversión para el retiro. Pero ahí lo tienes, la forma en que tú puedes definir cómo es que debes de distribuir tu inversión, que te decía en la introducción es la cosa más importante que tienes que hacer para asegurar el éxito de tu inversión. Vimos esas preguntas que definen qué tanto riesgo puedes soportar, vimos cómo es que puedes rebalancear según el riesgo que quieres y necesitas soportar, y finalmente vimos cómo es que si es una inversión para el retiro, necesitas considerar lo que tienes en las Afores, usando quizás esta gráfica en donde te muestro cómo es que invierte tu Afore, para que sepas cómo se está distribuyendo tu dinero y quizás utilices esta plantilla para hacer cálculos futuros. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.